Muy bien, bienvenidos a esta nueva lección donde vamos a continuar con esta práctica de variables y tipos de datos. En la lección anterior pudimos darnos cuenta que podemos trabajar con diferentes tipos de datos y podemos crear frases mezclando estos datos de una forma muy sencilla. Eso fue lo que vimos en la lección anterior. Vamos a empezar ahora a trabajar con el concepto de concatenación y también entender cómo le podemos dar formato a las cadenas. En pocas palabras, concatenar significa unir cadenas de texto. Entonces acá tenemos el ejemplo de dos cadenas que son la variable nombre y la variable apellido. Dice María Gómez. Y acá nos dice que nombre completo es nombre más apellido. Pero en medio de este más hay un espacio. Qué curioso. Y hay un más. Lo que significa que las cadenas de texto se pueden sumar. Y esto es increíble porque eso nos va a ayudar a trabajar de ahorita en adelante en muchísimas cosas. En los ejemplos anteriores, lo que hacíamos para poder mostrar estas variables era simplemente separarla por comas. ¿Sí ves? Separábamos estos textos por comas de las variables y podíamos mostrar acá el texto final sin problema. Pero acá estamos aprendiendo una nueva técnica, que es la siguiente. Yo puedo tener dos variables diferentes, pero son del mismo tipo de dato. En ese caso son cadenas. Entonces yo podría sumar las cadenas haciendo una suma, literalmente una suma, y te puedes dar cuenta que cuando ejecuto este código, mira que esto que estoy viendo acá es la suma de las dos variables anteriores, de nombre y apellido. Pero quiero que te des cuenta de lo siguiente. Si yo borro esto y lo dejo de esta manera, dice nombre más apellido. O sea, María Gómez. Pero María Gómez queda seguido. Entonces ahí tú tienes dos opciones. O puedes darle un espacio dentro del valor de la variable, o sea, a María. O le podrías dar un espacio acá en Gómez y también funcionaría. Acá quedaría ese espacio. Pero lo correcto sería que tú no modificaras el valor original de las variables. Entonces tú puedes tener acá una táctica muy interesante y es que en medio de la suma podrías agregarle un espacio, o sea, podrías agregarle una cadena adicional para que puedas generar igualmente este espacio. Entonces, finalmente, el espacio no lo tienen las variables, sino que el espacio está acá intermedio cuando tú realizas la operación de nombre completo. Hay otra forma también de trabajar con estas cadenas, que es dándole un formato. Entonces yo, en lugar de hacer esto, que es poniéndole este espacio adicional, yo podría crear una frase completa, o sea, puedo crear un mensaje, como lo hacíamos en la sección anterior, creando una variable, en este caso la variable mensaje, que puedo ponerle aquí, anteponerle la letra F, que significa format. Entonces tú lo que estás haciendo es darle un formato al texto. Y mira que es bien curioso, porque lo que tú haces es escribir la frase y lo único que haces para agregar las variables es poner estos corchetes en donde estás indicándole a Python que en donde encuentre corchetes significa que hay una variable, o sea que va a sustituir esa parte del texto con el valor de la variable. Cuando yo le doy play, esto de acá es exactamente lo que estoy mostrando acá. O sea, muestro mensaje, dos puntos y lo separo por el valor de este mensaje, ¿sí? Para que quede más claro para ti, mira, voy a cambiarlo en lugar de mensaje, le voy a poner frase. Y aquí le voy a poner que muestre la frase. Si yo le doy play, es exactamente lo mismo. Y dice, hola, mi nombre es María y tengo 27 años. O sea, simplemente lo que hizo fue sustituir. Incluso cuando yo pongo el mouse, el cursor, mira que él acá me muestra el preliminar de el valor que tiene almacenado esta variable. Nombre me dice que es María y edad me dice que es 27. Es una locura. Incluso acá me aparece que edad es un entero y acá me aparece que nombre es un str o una cadena de texto. Esto es increíble, es demasiado increíble. Ya sabes, es una nueva forma de poder concatenar, o sea, unir textos y una nueva forma de poder también darle un formato al texto. O sea, son diferentes opciones con las que tú puedes trabajar con cadenas de texto. Es tu elección con cuál te sientes mejor. Y finalmente tenemos acá directamente utilizando la función print. O sea, acá lo que hice fue crear una variable en donde tuviera un mensaje completo. Y más adelante utilizamos la función print para poder imprimir la frase. Pero aquí yo tengo dos variables nuevas, texto 1 y texto 2, y utilizo directamente el print con el formato. Entonces tengo el texto 1, tengo el texto 2 y le pongo de una vez el formato para que ponga el texto 1 y el texto 2. Y él automáticamente, mira lo que hace, es mostrar, estoy aprendiendo a programar desde cero para construir
cosas increíbles. Simplemente lo que hizo fue tomar el texto 1, tomar el texto 2 y ponerlos en una sola frase sin problema. Entonces es tu elección, como te digo, la forma en cómo te sientes mejor trabajando con cadenas de texto. Es súper sencillo, simplemente es ponerlo en práctica y ya está. Voy a ponerte acá un ejemplo más. Edad, escuela, vamos a ponerle acá también una nueva variable y acá vamos a ponerle en el print format, o sea, con un formato, y voy a ponerle después del format el texto. Voy a ponerle aquí nombre, estudia en la escuela, igualmente corchetes, y tan solo tiene edad años. Si yo le doy control enter, mira, Lucas estudia en la escuela La Gran Colombia y tan solo tiene 26 años. ¿Listo? Pongámosle aquí 15. Y simplemente hacemos la modificación y ¡listo! Es una locura empezar a trabajar con cadenas. Es súper sencillo. Simplemente es ponerlo en práctica. Tú en tu notebook puedes crear nuevas celdas de código, ¿recuerda? ¿Sí? Puedes practicar. Entonces, ya hemos trabajado con la concatenación, dándole formatos a las cadenas de texto. Tienes diferentes formas de hacerlo. Simplemente tú eliges cómo te sientes mejor. Incluso si yo quiero hacer esto mismo de la otra forma que ya conoces, quedaría exactamente igual, ¿sí ves? Entonces date cuenta que opciones es lo que tienes. Simplemente es cuestión de ejercitar. Y para finalizar, quiero mostrarte unos nuevos comandos de la biblioteca Turtle. Quiero que los pruebes y finalmente podamos en la siguiente lección trabajar con los ejercicios prácticos que son los desafíos para que pongamos en práctica todo lo que hemos aprendido relacionado con variables y tipos de datos, ¿vale? Entonces yo te invito a que los pruebes para que después en la siguiente lección pongamos en práctica todo lo aprendido en los ejercicios que te he preparado. Así que te veo en la siguiente lección.